Cerrar ciclos no siempre significa dejar de recordar. A veces significa aprender a recordar sin que duela. Bienvenidos a Pausa Mental, psicólogo Juan Hernández, y hoy vamos a hablar de este tema interesante. Pero antes, me gustaría decirte esto. Una persona me dijo algo muy honesto. Ya no quiero volver, ya no quiero insistir, pero sigo recordando. Y lo dijo con culpa, como si recordar fuera sinónimo de retroceder, como si pensar en el pasado significara no haber sanado. Había cerrado el ciclo, ya no buscaba, ya no escribía y ya no esperaba, pero los recuerdos seguían aún presentes. Momentos, palabras, sensaciones, y eso le hacía preguntarse si realmente había logrado soltar. Vivimos con la idea de que cerrar ciclos es borrar, listo, borrón y cuenta nueva y otra vez empezamos. Pero borrar personas, borrar historias, borrar emociones, pues no siempre es fácil. El corazón no funciona así de sencillo. El corazón no elimina, solo transforma. Entonces, cerrar un ciclo no significa que lo vivido deje de existir, significa que deja de gobernar tu presente. Que ya no tomas decisiones desde ahí, que ya no te quedas atrapado en lo que fue. Este episodio es para quienes ya siguieron adelante, pero aún recuerdan. Para quienes ya soltaron, pero no olvidaron. Y para quienes están aprendiendo que sanar no es negar el pasado, sino más bien hacer las paces con él. Bienvenidos. Vamos entonces con este primer tema. Cerrar ciclos no es borrar recuerdos, es cambiar la relación con ellos. Uno de los errores más comunes es creer que cerrar ciclos implica olvidar por completo, como si la sanación se midiera por la ausencia total de recuerdos. Pero la realidad es otra. Los recuerdos no se van porque fueron importantes, se quedan porque dejaron huella. ¿Ok? Entonces, cerrar ciclos no es borrar lo vivido, porque además no se va a poder. Es dejar de vivir desde ahí. Es recordar, pero ya sin nostalgia paralizante. Es pensar sin deseo de volver. Es aceptar incluso sin ya sentir culpa. Por ejemplo, una persona me decía la otra vez, puedo pensar en esa etapa sin querer regresar. Y eso es sanación. No olvidar, sino recordar sin que te duela en el pecho. Cuando cierras un ciclo, los recuerdos cambian de lugar. Ya no estás al frente dirigiendo tu vida. Se quedan atrás, como parte de tu historia, no como una herida abierta. Mira, el problema no es recordar. No lo es. El problema es quedarte atrapado ahí o atrapada. Y cerrar ciclos es justamente eso, salir del atrapamiento emocional, de esa pequeña jaula. No te exijas olvidar, exígete avanzar o date la oportunidad. El olvido no es requisito para sanar, pero la aceptación, esa sí lo es. Entonces, el siguiente tema, el apego al pasado no siempre es falta de sanación, a veces es duelo. A veces sigues recordando no porque no hayas cerrado un ciclo, sino porque estás atravesando un duelo silencioso, de esos que no se notan desde afuera, pero por dentro sabes que sigue acomodándose todo eso. Por ejemplo, el otro día una persona me decía, no extraño a la persona, extraño a la versión de mí que fui ahí. Y esto que me dijo es muy real. No siempre duele la persona. A veces duele la etapa, la ilusión, la identidad que dejaste atrás. Porque, ¿qué crees? El duelo no es lineal. No se supera de un día para otro. No es así.
A veces avanza, a veces retrocedes, a veces se queda o te quedas quieto ahí. Cerrar ciclos no elimina el duelo. No, para nada, porque lo vuelve más llevadero. Lo transforma en aprendizaje. Recordar no significa que quieras volver. Significa que algo fue importante. Por eso es que lo recordamos. Y honrar lo importante no te detiene. Al contrario, te humaniza. Entonces, el siguiente punto, la culpa por recordar. Cuando crees que sanar es no sentir. Muchas personas se culpan por seguir pensando en el pasado. Híjole, y muchas veces se dicen frases como, ya debería de haberlo superado, o sea, ya pasó mucho tiempo, o no debería seguir sintiendo esto, pues ya pasó, ¿no? ¿Te suena? Y es que justamente el otro día una mujer me decía, me enojo conmigo por estar recordando. ¿Y qué crees? Ahí fue donde yo me di cuenta que no era el recuerdo lo que le dolía, era la exigencia, estarse exigiendo que ya lo tenía que olvidar. Sanar no es dejar de sentir, es dejar de pelear contigo por sentir. Es permitir que el recuerdo exista sin juzgarte por él. La culpa no acelera la sanación, solo la complica, porque te obliga a esconder lo que aún se está acomodando. Entonces, cerrar ciclos no significa cerrar emociones, no, para nada. Significa dejar de castigarte por ellas. Vamos con entonces el siguiente tema, cuando recuerdas, pero ya no te pierdes en el recuerdo. Hay una diferencia enorme entre recordar y quedarte atrapado o atrapada. Cuando recuerdas y sigues adelante, el recuerdo ya no te gobierna, ya no está dentro de ti. Se recuerda, pero como algo bonito, ya no como algo que te detiene, ya no te define y ya no decide por ti. Por eso la otra vez te voy a poner un ejemplo. Alguien me decía, antes pensaba en eso y me hundía más. Ahora solo lo recuerdo. Eso es cerrar un ciclo. El recuerdo pierde fuerza cuando deja de ser una herida y se convierte, pues, en una experiencia. No necesitas olvidar para avanzar. Solo necesitas integrar mejor ese recuerdo. Aceptar que eso fue parte de tu camino y que hoy, pues, estás en otro lugar. Ya, pasó y viviste lo que tenías que vivir. Porque por último, cerrar ciclos es seguir viviendo sin negar lo que fue. Pues ya fue. Qué bueno. Si dolió, pues bueno, ya no va a doler. Y si dejó una experiencia buena, pues qué padrísimo. Es decir, cerrar ciclos es un acto de madurez emocional y es decirte, eso ya pasó. Fue importante y me marcó, pero ya no me controla. Porque justo una persona me decía, no lo borré de mi vida, solo lo acomodé. Cerrar ciclos no te quita sensibilidad, solamente te libera. Libertad para recordar sin romperte. Libertad para avanzar sin traicionarte. ¿Cómo ves? ¿Te gustó el episodio? Ahí te va lo último con lo que me gustaría irme. Número 1. No tienes que olvidar para sanar. Número 2. Recordar no significa retroceder. Y por último, número 3. Cerrar ciclos es aprender a vivir con lo que fue, sin quedarte ahí. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te gustó el episodio? Compárteselo a alguien si es que tal vez está viviendo esta situación o dale like, suscríbete al canal, no lo olvides. Y antes de irme, no me quiero despedir sin antes darte esta frase que dice así: cerrar ciclos no es borrar tu historia, es dejar de vivir atrapado en ella. Recuerda siempre hacer una pausa mental. Nos vemos, hasta la próxima.